Después de mudarme, mi conexión con mi familia se deterioró aún más. Tomaron acciones legales después de ver la casa que había comprado y exigieron que la casa se le otorgara a mi hermana. Quedaron con una deuda de $122,000 después de perder la demanda. He estado pensando en esto por un tiempo y me pregunto si necesito ayuda. Puede que simplemente esté tratando de comunicar cómo me siento, pero siempre me he sentido poco querida en mi familia. A pesar de ser 5 años menor que yo, mi hermana Margaret y yo nunca nos hemos llevado bien. Todo pareció empeorar después de su nacimiento. Tenía la impresión, de niña, de que ella era el centro del universo de mis padres. Yo era vista como solo otra persona alrededor de ella, que era la niña de oro. Puede que esté exagerando, pero es obvio que algo andaba mal cuando miro hacia atrás. Por ejemplo, Margaret recibió una PS5 nueva, totalmente configurada, que yo había deseado para Navidad el año pasado. Yo solo tenía un par de calcetines blancos básicos que compré en Walmart. Fueron el único regalo que recibí debajo del árbol de Navidad. Pero eso no importa realmente. Margaret estaba eligiendo regalos como un pequeño animal buscando juguetes mientras la familia estaba reunida y había sonrisas por todas partes. Todos en la casa estaban emocionados por ella. Durante este tiempo, un regalo modestamente envuelto estaba en mis manos. Me senté allí con calcetines nuevos, tratando de sonreír mientras todos los demás miraban hacia otro lado. Sorprendentemente, este no fue un incidente único. Así ha sido siempre mi vida. Ni siquiera mi cumpleaños lo recuerdan mis parientes. No lo habían celebrado desde que tenía 10 años. Ya se ha olvidado. Y el año pasado lo celebré en privado con mis compañeros de la universidad, sin recibir ninguna felicitación de mis padres por correo electrónico, llamada telefónica o palabras de felicitación. Por otro lado, los cumpleaños de Margaret siempre son un gran problema. El año pasado, para su cumpleaños número 16, mis padres organizaron una fiesta fastuosa. Familia y amigos fueron invitados y, sorprendentemente, se instaló un trampolín con artistas y magos. La casa estaba llena de decoraciones y todo fue atendido por profesionales. Fue como un festival. Sin embargo, ni siquiera fui invitada a su fiesta de cumpleaños, y no supe este hecho hasta el día anterior, cuando les pregunté a mis padres. Declararon explícitamente que no querían que yo participara. Para ser honesta, estaba abrumada con mis estudios en ese momento. Ese día simplemente salí con amigos, concentrándome en distraerme de la situación. Aún así, incluso cuando compartía tiempo con mi familia, sentía como si no fuera realmente parte de la familia y no podía quitarme de encima la soledad. Pero a medida que se acercaba mi propio cumpleaños este año, surgió una leve esperanza de que tal vez algo pudiera cambiar. Había renunciado a esperar mucho, pero pensé que tal vez reconocerían mi existencia. Sin embargo, no hubo cambios. El día volvió a pasarlo con mis amigos de la universidad. Organizaron una fiesta pequeña pero divertida en el dormitorio. Fue un buen momento, pero fue diferente a estar con la familia. Un cumpleaños, incluso uno pequeño, debe celebrarse con la familia. Los cumpleaños de Margaret siempre me hicieron muy consciente de lo que me estaba perdiendo. Recuerdo que cuando ella cumplió 10 años, mis padres decoraron toda la casa con temas de aventuras piratas. Para mi propio 10º cumpleaños, estaba agradecida de tener pizza. El dolor no es solo por tener menos regalos o fiestas, es por sentirme desapercibida y poco valorada. Y que esto siempre será así. Siempre mantuve buenas calificaciones, me mantuve alejada de los problemas y traté de hacer lo que se me pedía. Pero me di cuenta de que no era importante. Margaret siempre fue una persona que atraía a los demás. Era sociable y buena en los deportes, poseía cualidades completamente diferentes a las mías. Y mis padres estaban muy felices cuando ella nació. Recuerdo la emoción cuando nació Margaret. Imaginé que nos convertiríamos en mejores amigas, jugando videojuegos y llevándonos bien como en las películas. Pero rápidamente quedó claro que Margaret tenía poco interés en mí. Disfrutaba de los deportes con sus amigos y siempre llamaba la atención. Sentí como si me estuvieran olvidando por completo. A medida que crecía, comencé a albergar resentimiento hacia ella. Inicialmente me dije a mí misma que no era su culpa, pero ella estaba empezando a comprender el alcance de su influencia. Mis padres nunca la culpaban por nada. Yo siempre era la culpable, incluso cuando ella cometía errores. Mis padres simplemente se reían cuando Margaret rompía el televisor. Me echó la culpa a mí. Sus amigos estaban allí y, de alguna manera, el televisor se cayó de su soporte, casi rompiéndose por completo. Cuando mis padres regresaron, Margaret me señaló y me acusó de causarlo. Ni siquiera estaba en casa en ese momento, pero mis padres le creyeron y me castigaron durante un mes y me quitaron el teléfono.
Me trataron como a una criminal. Después de eso me retiré a mi propio mundo, pasando la mayor parte del tiempo en mi habitación o en las casas de mis amigos. Quería desesperadamente irme de casa, pero cada regreso me recordaba lo inútil que me sentía. Mi habitación era un espacio pequeño y sofocante en marcado contraste con la habitación de Margaret, que rebosaba de lo último en electrónica y carteles de sus equipos deportivos favoritos. Parecía tener su propio pequeño imperio, y yo me sentía como una sombra invisible. Mi cumpleaños número 18 fue inolvidable. Tenía una pequeña esperanza de que pudiera marcar un nuevo comienzo como adulta, pero me decepcioné. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Mi madre estaba ocupada en la cocina, mi padre estaba absorto en el periódico y Margaret estaba absorta en su nueva Xbox. No hubo felicitaciones ni regalos, ni siquiera una palabra para reconocer mi cumpleaños. Me sentí completamente ignorada en esta casa. En ese momento me di cuenta de que nada cambiaría. Solo Margaret recibía un trato especial. Ella me había quitado todo el amor y la atención, y a nuestros padres. No sé si ella era consciente de este hecho, pero no lo convirtió en un problema por sus acciones. Llegué a odiarla más. Tomé las medidas necesarias, es decir, me distancié de mis padres y arreglé mi vida para no tener que presenciar el descarado favoritismo hacia mi hermana Margaret. Ser descuidada por mi familia me estaba agotando internamente. Debido a esto, opté por evitar el contacto con ellos. Me mudé tan pronto como pude y comencé a vivir con amigos de la universidad. Honestamente hubo una sensación de alivio como ser liberada. Pero tenía que ganarme la vida. Comencé a trabajar como autónoma, utilizando mi talento en diseño gráfico. Al principio fue simplemente para mantenerme, pero gradualmente conseguí más trabajo, recibí mejores evaluaciones y me involucré en proyectos más grandes. Trabajé incansablemente hasta altas horas de la noche y los fines de semana. Estaba decidida a construir mi éxito independientemente de mis lazos familiares. Luego, a la edad de 24 años, se me presentó una maravillosa oportunidad. Fue conocer a una persona llamada Todd. Tenía todas las cualidades que estaba buscando y era la pareja ideal. Era inteligente, ambicioso y tenía un corazón generoso. También trabajaba como freelance, específicamente administrando redes sociales para pequeñas y medianas empresas. Nos llevamos bien de inmediato y comenzamos a colaborar en varios proyectos. Nos apoyamos mutuamente y crecimos en nuestros respectivos campos. De hecho, él fue la primera persona que me hizo sentir que no era solo parte del fondo. Realmente me entendía y me amaba, no por lo que podía hacer por él, sino por quién era. Su cuidado no era por obligación, sino por sentimientos genuinos. A medida que nuestra carrera se estabilizó, comenzamos a soñar con futuros más grandes juntos. Después de salir durante un año, nos mudamos juntos. Las cosas progresaron sin problemas. Hicimos un plan audaz para invertir nuestros ahorros y comprar una casa. No buscábamos una casa cualquiera, sino algo especial. Después de una larga búsqueda, encontramos una casa de 3 pisos en expansión en los suburbios. Era más cara de lo que esperábamos, pero logramos pagarla con nuestros ingresos combinados. Estábamos muy felices. Era realmente nuestro sueño, resultado de nuestros esfuerzos conjuntos. Firmamos el contrato y nos convertimos en los propietarios oficiales. 3 días después, comenzaron los verdaderos problemas. 3 días después de mudarnos, recibí una llamada de mi familia. Al principio ni siquiera tenía ganas de contestar. Desde que me mudé apenas habíamos hablado y había evitado las conversaciones porque eran incómodas. Pero las llamadas seguían llegando persistentemente, así que finalmente contesté. Y por alguna razón, dijeron, hemos llegado a la ciudad y queremos pasar por tu nueva casa. Estaba en conflicto, pero accedí a su visita. Debería haber sido más perspicaz. Pensé que era mejor simplemente terminar con la visita en lugar de evitarlos indefinidamente. Unas horas más tarde, mis padres y Margaret, junto con un hombre que nunca había visto antes, aparecieron en la entrada de nuestra nueva casa. A partir de aquí, las cosas se pusieron aún más extrañas. Margaret tenía muchos favoritos. El hombre que trajo era su prometido, Isaac. Y Margaret estaba embarazada. Sí, Margaret pronto sería madre. Nadie me había dicho que mi hermana estaba comprometida, y mucho menos que estaba esperando un hijo. Esa fue una llamada de atención para mí. Incluso antes de entrar en la casa, mi padre comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos. «Oh, así que esta es la casa que compraste. No pensé que pudieras permitirte algo así», dijo de una manera que parecía menospreciarme. Pero no dejé que me molestara. No estaba de humor para discutir. Cuando entraron en la casa, el ambiente se volvió aún más incómodo.
Mi madre trató de hablar con Todd, pero él sintió que algo andaba mal, me miró y preguntó, ¿qué está pasando aquí? En ese momento mi padre y Margaret estaban susurrando, e Isaac actuaba como si la casa le perteneciera. Entonces de repente mi padre hizo una declaración inesperada y comenzó a hablar decisivamente. Creo que tiene sentido que Margaret e Isaac se muden aquí, para formar su familia y hacer espacio para el bebé, declaró con arrogancia. Estaba tan atónita por sus palabras que solo pude quedarme mirándolo. Este lugar es demasiado grande para ti, Todd, continuó mi padre, ignorando lo molesta que estaba. Margaret e Isaac realmente necesitan un lugar grande como este para criar a un niño. Ustedes dos no necesitan todo este espacio. No podía creer lo que oía. Mi padre me miró directamente a los ojos y lo que dijo a continuación me hizo sentir indignada. Esto no es una broma. Es hora de que te hagas a un lado. Deberías renunciar a lo que tu hermana necesita. La familia debe ser lo primero, y ella está comenzando una nueva familia. Tú y Todd pueden encontrar un lugar más pequeño. Esta casa es más adecuada para ellos. Estaba devastada. Años de resentimiento de repente se desbordaron. Esta casa es de Todd y mía. Compramos esta casa y está a nuestro nombre. Nadie más puede tomar decisiones por nosotros. Margaret luego intervino con una mirada engreída. Espera un minuto. No veo por qué necesitas un lugar tan grande. A diferencia de ti, nosotros tenemos un hijo. Ese no es el problema, exploté de ira. El problema es que estás reclamando lo que es mío como tuyo y tratando de quitármelo. He vivido una vida reprimida durante demasiado tiempo. No puedo soportarlo más. En ese momento mi padre se volvió muy agresivo. Se puso de pie, hinchó el pecho y me reprendió con altanería. Deberías estar agradecida, dijo. Es vergonzoso vivir en una casa que está más allá de tus posibilidades. Si se la das a Margaret, ella no tendrá que sentirse así, ¿verdad? Además no están exigiendo las llaves, solo están preguntando. Te guste o no, esta casa se convierta en la de Margaret es inevitable, añadió. En ese momento mi ira finalmente estalló. Incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, me abalancé sobre mi padre y lo inmovilicé contra la pared. Salgan de esta casa ahora mismo, grité. Todd trató de calmarnos, pero no podía parar. Años de ira estallaron a la vez. Mi padre me empujó hacia atrás y sin darme cuenta, estábamos peleando y gritándonos. Mi madre y Margaret gritaban, e Isaac estaba haciendo una llamada telefónica frenéticamente en la esquina. La pelea no se detuvo hasta que llegó la policía. Debió haber sido Isaac quien llamó a la policía. La situación se salió de control y nos separaron, esposaron a mi padre y a mí, y nos llevaron al coche de policía. Nunca pensé que llegaría a esto. Nunca esperé que mi padre intentara quitarme la casa. Y como resultado, terminé en la cárcel. Horas más tarde Todd pagó mi fianza, pero el daño ya era grave. Mi familia estaba irreparablemente rota. Pero no había terminado. Las cosas empeoraron. Mi padre astutamente decidió demandarme por la casa, argumentando que Margaret e Isaac la necesitaban más que yo, exigiendo que se la entregara. Realmente llevó el asunto a los tribunales. No pude ocultar mi sorpresa por sus acciones audaces. Así fuimos a la corte. Contraté a un abogado y reuní todos los documentos que probaban que la casa estaba registrada a mi nombre, preparándome para la batalla más crucial de mi vida. Sin embargo, tenía algo oculto. Había rastros de abuso mental y psicológico que había sufrido a lo largo de los años, y tenía la intención de revelarlos. Recopilé pruebas, correos electrónicos, mensajes de texto e incluso testigos, incluidos amigos que habían observado el comportamiento de mis padres hacia mí a lo largo de los años, se reunieron para testificar. Llevamos todo esto a los tribunales. Mi abogado enfatizó no solo que la casa me pertenecía, sino también que yo era víctima de negligencia y abuso psicológico en el pasado. El juicio duró varios meses y mi padre usó varias tácticas para degradarme. Se presentó como un padre amoroso que hacía todo lo posible por la familia. Mientras tanto, Margaret e Isaac hicieron el papel de víctimas, suplicando que necesitaban la casa para su bebé y condenándome por no entregarla como egoísta. Sin embargo, no tuvieron éxito. Cuando finalmente se anunció el veredicto, me sentí aliviada de una enorme carga. El tribunal falló a mi favor y además ordenó a mi padre que pagara $120,000 en daños por el abuso mental y psicológico. Por primera vez en mi vida, sentí que se hacía justicia, que alguien defendía mis derechos. Tras la sentencia, decidí cortar por completo el contacto con mis padres y Margaret. Ya no podía soportar la manipulación, las mentiras y el favoritismo injusto.
junto con Todd, finalmente hicimos que la casa fuera verdaderamente nuestra y comenzamos a construir una nueva vida. Aunque las cicatrices del pasado no se habían curado por completo. Incluso ahora, mientras escribo esto, es increíble pensar cuánto intentaron engañarme mis padres. Margaret una vez había sido la hija menor favorecida, pero esa situación ha cambiado. Han pasado unos 3 años desde entonces. Antes de continuar esta historia, déjame contarte sobre nuestra boda, que tuvo lugar hace 3 años. Fue el día más feliz de mi vida y la mejor decisión que he tomado. Habiendo superado problemas familiares complejos, Todd siguió siendo mi firme apoyo después de la batalla con mi padre. Se confirmó que Todd era la única persona en la que realmente podía confiar. Tuvimos una pequeña ceremonia íntima, solo con amigos cercanos y parientes de Todd, sin invitar a mis padres, hermana ni ningún otro miembro de la familia. La manipulación, el abuso y el litigio posterior al que me habían sometido eran incomprensibles. No quería que su comportamiento tóxico arruinara el día de mi boda, ya que me había dado cuenta por completo de su verdadera naturaleza. Sin embargo, unos días después de la boda, recibí un largo correo electrónico de mi madre, que me inducía a la culpa, expresando lo herida que estaba por no haber sido invitada. Cómo se enteró sigue sin estar claro. Mi padre no intentó contactarme, lo cual me pareció bien. Pero Margaret pareció haber perdido el control de sí misma. Esto era predecible. Margaret siempre había sido la niña de oro, constantemente esforzándose por complacer a nuestros padres. Nunca aceptó la responsabilidad de su vida, siempre echando la culpa de sus errores a los demás. Aunque la decisión favorable del tribunal y el pago ordenado de $20,000 me afectaron las finanzas de mis padres, no los llevó a la bancarrota. Pero su flexibilidad financiera se redujo significativamente. Mimada durante toda su vida, Margaret no pudo manejar esta nueva realidad. Creía que tenía derecho a heredar la casa que poseía mi padre, pero no pudo hacerlo realidad. Sus demandas de una gran suma de dinero fueron solo el comienzo de sus decepciones. Su prometido Isaac la dejó unos meses después del juicio. Según se informa, Margaret tuvo un aborto espontáneo debido al estrés mental. Todo parecía ser mi culpa. La secuencia de eventos, mi padre perdiendo la demanda, enfrentando dificultades financieras e Isaac dejando a Margaret, parecía culparme a mí. Entonces la situación cambió por completo un mes después de nuestro matrimonio. Mientras Todd y yo nos adaptábamos a nuestra nueva vida, disfrutamos de la paz de estar libres de la toxicidad familiar. Un día decidimos dar un paseo por nuestro vecindario. Mientras caminábamos por las calles tranquilas, respiramos el aire fresco, refrescando nuestros espíritus. Se suponía que sería un día normal. Habíamos caminado alrededor de media cuadra cuando nos encontramos con Margaret. Estaba parada en la esquina, mirándome fijamente con los ojos llenos de ira. Mi corazón se congeló en un instante. No la había visto desde el juicio y no podía entender por qué aparecería repentinamente cerca de mí. Confundida, grité, ¿qué estás haciendo aquí? Antes de que pudiera comprender la situación, ella me atacó con una barra de hierro, aparentemente tomada de una obra en construcción. Intenté retroceder gritando, pero ella fue demasiado rápida. Giró la barra y me golpeó en el abdomen antes de que pudiera reaccionar. El dolor me atravesó instantáneamente agudo como si mis costillas estuvieran envueltas en llamas. Me incliné jadeando por aire, pero el ataque de Margaret no había terminado. Volvió a bajar la barra, esta vez apuntando a mis pies. La barra golpeó mi espinilla izquierda con un sonido repugnante y me desplomé débilmente en la acera. Arruinaste mi vida, Margaret siguió gritando, temblando de ira. Todo es tu culpa. Tú causaste el colapso financiero de nuestro padre. Es tu culpa que Isaac se fuera. Todo se rompió por tu culpa. Logré ponerme de pie e intentar defenderme, pero mi cuerpo no se movía correctamente. No estoy segura de cuánto tiempo pasó, pero gradualmente escuché voces que se hacían más fuertes en la distancia. Hubo gritos de la gente de alrededor y pasos corriendo hacia mí. Vi a alguien agarrar a Margaret y alejarla, pero mi conciencia se estaba desvaneciendo y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una cama de hospital. Todd estaba sentado a mi lado con la cara pálida y los ojos rojos por las lágrimas. Traté de hablar, pero tenía la garganta seca y mi cuerpo gritaba de dolor. ¿Estás bien?, susurró Todd mientras me agarraba la mano con fuerza. Estoy bien. Pero estaba lejos de estar bien. Tenía varias costillas rotas, una fractura en la pierna izquierda y un brazo derecho roto. El médico me dijo que tuve suerte de haber sobrevivido. Si no hubiera sido por los transeúntes que intervinieron, Margaret podría haberme matado. Tuve que llamar a la policía para detenerla.
Margaret fue arrestada en la escena y esposada mientras yo yacía sangrando en la acera. Después mi conciencia se desvaneció y permanecí en un estado aturdido bajo la influencia de analgésicos. Mi cuerpo comenzó a recuperarse lentamente y durante ese tiempo, Todd se quedó a mi lado constantemente. Él se encargó de todo, incluidos los informes policiales, el papeleo del seguro y la contratación de un abogado en preparación para el próximo juicio. Se programó un juicio porque Margaret enfrentaba cargos graves por agresión con arma y, dada la gravedad de mis heridas, enfrentaba una sentencia a largo plazo. Una vez que estuve consciente y pude entender la situación, Todd me explicó todo. Después de ser abandonada por Isaac, Margaret tuvo una crisis nerviosa. Cayó en una depresión severa y, según el informe policial, se negó a reconocer sus propios fracasos, en cambio, echándome toda la culpa a mí. Margaret, que había esperado fuera de mi casa durante horas y trajo una barra de hierro de una obra en construcción cercana para atacarme, le dijo a la policía que no se arrepentía de sus acciones. Cuando la policía la interrogó, justificó su comportamiento afirmando que yo había destruido su vida y que simplemente estaba buscando justicia. Realmente creía que yo era la causa de todos los problemas que enfrentaba, incluida la partida de su prometido y los problemas financieros de su padre. Pasé mucho tiempo en el hospital recuperándome de mis fracturas, y cada día fue doloroso. La fisioterapia en curso, los implacables exámenes médicos y la presión inminente del juicio pesaban mucho sobre mí. No podía caminar durante un periodo prolongado, e incluso después de ser dada de alta del hospital, necesité muletas y soporte para el brazo por un tiempo. Los médicos me advirtieron que podría llevar meses recuperarme por completo y que existía la posibilidad de que no recuperara completamente mi nivel de funcionalidad anterior. Meses de tratamiento y recuperación después, comenzó el juicio contra Margaret. Margaret se declaró inocente aferrándose a la creencia errónea de que sus acciones estaban absolutamente justificadas. Sentía que yo tenía la culpa de la situación que había influido en sus acciones. Su defensa argumentó que actuó por angustia mental y que una serie de eventos familiares habían desestabilizado su estado mental. Sin embargo, las pruebas presentadas en el tribunal sugerían fuertemente su culpabilidad. Testigos presenciales del incidente habían visto el ataque de Margaret contra mí y habían llamado inmediatamente a la policía. La fiscalía presentó informes médicos detallados de mis lesiones e informes policiales que incluían evidencia del ataque premeditado de Margaret. Estaba claro que había venido a mi casa con la intención de hacerme daño. Sentarme en la corte y ver a mi hermana tratar de justificar sus acciones contra mí fue más desgarrador que cualquier dificultad que hubiera soportado anteriormente. Durante todo el juicio, nunca me miró ni una sola vez. Para ella, era como si yo ya no existiera. Pero quizás el momento más desgarrador fue ver a mis padres no solo aparecer en la corte, sino sentarse junto a Margaret, escuchando y asintiendo como si estuvieran de acuerdo cada vez que ella afirmaba que yo había destruido su vida. Sus asentimientos eran como un cuchillo que se retorcía en mi pecho. A pesar de tal traición, todavía eligieron su lado. Parecían creer firmemente que ella era la víctima, y su apoyo para ella se mantuvo sin cambios. El juicio duró varias semanas, pero el veredicto estaba casi predeterminado desde el principio. Por la atmósfera de la sala del tribunal y los testimonios, el resultado era esperado. Margaret fue declarada culpable de cargos graves de agresión y finalmente fue sentenciada a 5 años de prisión. Sería elegible para la libertad condicional en 3 años. Después del proceso legal, honestamente ese hecho ya no me importaba. Había aceptado la realidad de estar sin familia. A través de esta terrible experiencia, quedó claro que aquellos que se suponía que eran mi familia, no eran una verdadera familia en absoluto. Pero al menos durante todo ha sido una presencia invaluable, apoyándome firmemente. Enfrentó cada situación difícil sin inmutarse, siempre estando a mi lado y brindándome un fuerte apoyo. Estamos enfocados en seguir adelante positivamente. Me estoy recuperando gradualmente tanto física como mentalmente, y estoy empezando a ver un futuro más brillante por delante. Poco a poco sigo recibiendo terapia constantemente para superar el trauma de los eventos pasados. Pero es un proceso lento y largo. Hay días en los que me siento mejor que el día anterior y puedo apreciar genuinamente mi progreso. Sin embargo, también hay días desafiantes, cuando es difícil enfrentarme a mí misma. El reflejo en el espejo se siente muy diferente de quien era antes. No puedo predecir lo que depara el futuro, pero he decidido apreciar cada día tal como viene. Y ahora al menos tengo una comprensión clara de en quién puedo confiar realmente.